Hola, muy buenas y sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión vamos a resolver un nuevo ejercicio en el que voy a diseñar este plinto, esta zapata aislada, y lo vamos a diseñar tanto a cortante como a flexión. Entonces, ¿qué es lo principal a tener en cuenta de este enunciado? Vamos a diseñarla con una carga axial de 112.5 toneladas en la carga muerta y de 87.5 carga viva. Vamos a también trabajar con un momento de carga muerta de 20 toneladas por metro. Vamos a también tener un suelo de relleno que tenga un peso específico de 1.6 toneladas del metro cúbico, un esfuerzo admisible del suelo de 24 toneladas por metro y vamos a diseñarla a 1.52 metros de profundidad. Ahora bien, para resolver este ejercicio, lo primero que voy a hacer es tomar en consideración todo el peso del volumen correspondiente al plinto y al relleno. Entonces, lo que normalmente se hace es calcular la carga axial con los factores de mayoración de carga, pero y esto sumarle el peso de todo el material, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer en lugar de eso es restarle al esfuerzo admisible, le voy a restar la presión geostática al nivel del replantillo. Entonces le voy a restar la presión geostática a 1.52 metros. Entonces esa presión geostática o esfuerzo vertical efectivo, como ustedes prefieran llamar, nos va a dar un Q permitido. Entonces ese esfuerzo vertical efectivo, recuerden que es igual al peso específico de este material que está aquí, multiplicado por la profundidad. ¿Por qué escojo 2? Simplemente estoy utilizando un valor intermedio entre 1.6 y 2.4 del hormigón. Entonces, como está compuesto este material de hormigón y de suelo, entre estos dos valores me da 2. Entonces eso le multiplico la profundidad y este esfuerzo vertical efectivo le resto al esfuerzo admisible y me dio 20.96 toneladas el metro cuadrado. Entonces, ahora que ya consideramos el peso de esto en todo el diseño, ¿qué me sigue? Voy a encontrar la carga axial mayorada y el momento mayorado. Estoy simplemente aplicando los factores de mayoración de carga. Para la carga axial me sale 275 toneladas, momento 24 toneladas. Ahora bien, para poder iniciar con el dimensionamiento del plinto, entonces voy a tomar un área que sea correspondiente al área que necesitamos para que no superemos el esfuerzo admisible del suelo. Entonces recuerden que la idea es no superar ese esfuerzo admisible, porque de lo contrario fallaría el suelo. Así que a mí, considerando eso, me sale un área requerida de 9.54 metros cuadrados. Entonces, con esa área, y para obtener L o B, L va a ser la dimensión correspondiente a esta dimensión. Vamos a trabajar así. Este valor va a ser L y este valor es B. Entonces, siendo L igual a B y siendo ese valor 3.09 metros, es con ese que voy a iniciar nuestro dimensionamiento. Ahora bien, para nosotros poder dimensionar, tenemos que calcular de forma precisa esta área en función de cómo se está repartiendo el esfuerzo producido tanto por el momento y por la carga axial. Entonces esta carga axial y este momento nos va a producir un esfuerzo que, así como en las columnas, tendríamos por un lado un esfuerzo axial igual a la carga dividido por el área, más y menos el momento por una distancia dividido para la inercia. Y esto, recuerden que si es que es en dos dimensiones, como en este caso, sería así. Si es que es en 3, aumentaríamos el momento en la otra dirección.
Entonces, ¿cómo se reparte ese esfuerzo? Entonces, ese esfuerzo, digamos que este es nuestro plinto. Hay dos opciones, ya sea que ese esfuerzo se reparta como un triángulo, o como un triángulo que parta desde una zona intermedia dentro del plinto. Hay estas dos opciones, pero ¿cuál de las dos opciones nos toca a nosotros? Entonces, para nosotros saber si es que nuestro esfuerzo va a ser como este o como este, entonces nosotros tenemos que calcular en función de dónde se encuentra ubicada la carga excéntrica, determinar de cuál de los dos casos se trata. Entonces, ahora bien, el centroide de este triángulo que representa los esfuerzos. Recuerden que el centroide de un triángulo se encuentra ubicado aproximadamente aquí, ¿no? Que es más o menos a 2/3. Y esta distancia de acá vendría siendo 1/3. ¿Eso qué quiere decir? Esta distancia, que es la excentricidad, de cuánto tendría que ser para que tengamos esta distribución de esfuerzos. Entonces, tendría que ser el 1/3 por L dividido para 2, lo que me da L sextos. Entonces, E tendría que ser inferior a L sextos para que tengamos esta distribución de aquí. Si es que tenemos el caso contrario, que L sexto, que la excentricidad es superior a L sextos, entonces tendríamos este caso de acá, en el que nuestros esfuerzos partirían desde, el esfuerzo mínimo partiría desde una zona dentro del plinto. Entonces eso es muy importante tomarlo en consideración para calcular los esfuerzos máximos y mínimos que se van a producir con las cargas axiales y de momento. Entonces, considerando todo eso, calculé mi L sextos, me dio 0,51, y por otro lado yo calculo también la excentricidad, que es simplemente el momento dividido para la carga axial. Me dio 0,1, que es por mucho inferior a L sextos. Así que mi caso vendría siendo un caso en el que tenemos una carga repartida de esta forma, más o menos. ¿Por qué de esta? Porque recuerden que el esfuerzo es carga axial más el esfuerzo producido por la flexión, que es momento por Y sobre I. Entonces tendríamos la zona de la carga axial, y está aquí la zona del esfuerzo del momento. Bueno, pero creo que ya está muy claro ya. Entonces, considerando todo eso. Ahora bien, tendríamos, como ya expliqué en los dibujos, estos dos casos, ¿no? Entonces nosotros tendríamos este caso de entrada, ¿no? Este caso ya no tendríamos, no tendríamos que considerarlo. Pero ¿qué pasaría? A ver, por ejemplo, en el caso A, tenemos que cumplir esta condición de excentricidad y tendríamos nuestro esfuerzo, que vendría siendo igual al correspondiente a esta expresión que está aquí. Bueno, esto vendría siendo el momento dividido para la inercia por el... Simplemente aquí lo que está haciendo la expresión es reduciéndose, ¿no? Simplemente. En el caso B tendría que la excentricidad ser a partir de ser igual o mayor. Si es que es igual o mayor, ahí ya trabajaríamos con esta expresión de aquí. Bueno, no quiero alargar tanto el video tampoco, porque esta expresión de aquí está representando este esfuerzo, ¿no? Entonces, vendría siendo básicamente al igual que esto, ¿no? Pero si es que ya no se toma en cuenta esta área de aquí, entonces habría que reestructurar la expresión para que nos entregue cuál sería el esfuerzo de este triángulo.
Entonces, esta es la expresión que termina dando. Si es que se presenta ese caso, tendrían que dimensionar con esta expresión de aquí. Ahora recuerden también que puede darse el caso que ustedes tengan su plinto tridimensional. Y si es tridimensional, también podrían tener un momento en la dirección X y otro momento en la dirección Y. Entonces ahí tendrían que hacer más menos 6m sobre bl cuadrado. Pero el momento, si es que este es momento X, momento Y, y la repartición de esfuerzos también podría ser mayor aquí, menor aquí. Bueno, dependería mucho, ¿no? Pero bueno, eso podría ser tema de otro video. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pongo un valor de B igual a 3 metros. Solo lo estoy imponiendo para poder simplificar el proceso. Así que con esta expresión de aquí yo reemplazo todo. Reemplazo nuestro esfuerzo admisible, que era de 20.96. Nuestra carga axial de 200 y el momento de 20. No voy a aplicar aquí los factores de mayor acción de carga, porque esos factores de mayor acción se los aplicas cuando ya vamos a diseñar el elemento estructural. Aquí simplemente estoy dimensionando y voy a asumir que por el lado geotécnico ya se aplicaron todas las incertidumbres y por el lado del análisis también ya se aplicaron incertidumbres para estos valores. Así que no voy a usarlos. Así que despejando L, lo que a mí me terminó dando fue un valor de L de 3.7 metros. Entonces, con ese valor reemplazo en la expresión. Entonces, ¿qué Q mínimo y Q máximo? Q máximo es este valor de aquí, Q mínimo este valor de aquí. El mínimo vendría siendo la expresión restando y sumando para el Q máximo. Así que nuestro esfuerzo máximo, es 28.7 toneladas por metro cuadrado. Y el esfuerzo mínimo 21.27 toneladas por metro cuadrado. Así vendría quedándonos los esfuerzos que vamos a emplear para poder diseñar. Ahora bien, entonces, así es como nos terminaría quedando. Y para poder diseñar nuestro plinto, nuestra zapata, al igual que con las losas, tendríamos que analizar la demanda cortante en una dirección y en dos direcciones. En el caso de las losas, sea de una dirección o en dos, eso va a depender un poco de la relación entre largo y ancho, pero como se trata de una zapata rectangular bastante cuadrada, podríamos decir, puesto que no hay mucha diferencia entre ambos lados, entonces yo voy a analizarlo en los dos casos. Entonces primero, en la demanda cortante en una dirección tiene que analizarse tal como está en la imagen, es decir, tenemos que hallar la demanda cortante respecto al área separada por esta sección crítica que se encuentra a una distancia D de la cara de la columna. Esta sección crítica es aquí donde se produce, digamos, la fisura cortante. Entonces, este caso sería para el caso de una dirección. Para el caso de dos direcciones, en cambio sería así como en esta imagen, se trataría de una sección crítica distanciada, mejor dicho, separada a una distancia de medios de la cara de la columna. Entonces, en este caso se analizaría todo este perímetro. Esa sería la sección crítica. Entonces, primero voy a analizar esa demanda en una dirección. Entonces, ¿cómo se analiza? Nuestra fuerza cortante vendría siendo igual a un esfuerzo por un área. ¿Cuál sería esa área? Esta área sería toda esta área de aquí, ¿no? Entonces, esa área sería B, el 3 metros, por L medios menos C medios menos D, por el esfuerzo que se nos produjo bajo este análisis. Para el valor de D yo voy a hacer voy a asumir un valor inicial de 50 centímetros, pero posteriormente, en función de la resistencia que nos dé con este valor,
si es que esa resistencia cumple con la solicitación, entonces no habría necesidad de incrementarla. Pero si es que no nos cumple, habría necesidad de incrementar este D. Entonces, vamos a calcularlo de esta manera. Así que a mí me terminó dando, con los valores que yo tengo, con el esfuerzo máximo, 101.77 toneladas. Ahora bien, también voy a calcular la demanda cortante en dos direcciones. La demanda cortante en dos direcciones vendría siendo la resta entre la carga axial y la carga que está aplicando el suelo, ¿no? el esfuerzo del suelo está aplicando una fuerza también. Ese esfuerzo del suelo se está aplicando en la sección crítica, en todo el área que ocupa la sección crítica. Recuerden que en el caso de dos direcciones, el área de la sección crítica vendría siendo C más D al cuadrado. Y voy a aplicar un esfuerzo que vendría siendo el esfuerzo promedio entre el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo que se está produciendo bajo el plinto. Entonces, en mi caso, vendría siendo la carga axial de la columna mayorada menos 24,77, que este valor es el valor promedio entre el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo, por el área de la sección crítica. Entonces todo esto me termina dando 259.15 toneladas. Y este valor es superior al valor de una dirección. Entonces este va a ser el valor que vamos a tener en cuenta para el diseño. Ahora bien, para calcular la resistencia del hormigón en dos direcciones, la ACI 22.6.5.2 propone tres expresiones distintas, que también se aplican en losas, pero como pueden ver es muy similar a las vigas. En realidad, así como en vigas, todo esto vendría siendo un esfuerzo, esto vendría siendo un área. Y estos dos lambdas en nuestro caso va a ser 1. Si es que vieron mi video explicando cómo diseñar cortante en vigas, sabrán que estos lambdas valdrán 1 porque son valores que están tomando en consideración el peso del hormigón y la geometría. En este caso beta vendría siendo la relación entre el lado largo y el lado corto de la columna. Lambda, asumiendo que estamos, digamos, diseñando un plinto que es interior y no exterior. En nuestro caso lambda vendría siendo 40. Luego este veo, bueno, simplemente este mismo veo que está aquí. Y considerando esto, yo voy a hallar un valor de D, es decir, voy a despejar D de esta expresión para hallar cuál es el espesor necesario que vamos a tener que emplear para que nuestro hormigón resista esta demanda en dos direcciones. Entonces, para ello, primero, nuestra resistencia cortante va a ser superior o igual a nuestra demanda, y nuestro valor de BO vendría siendo el perímetro de la sección crítica, que en dos direcciones es simplemente 4 veces el C más D, que me da 3.2 metros. Y considerando esto, voy a despejar el valor de D para los tres casos. De aquí voy a reemplazar obviamente este phi BC por el BU. Aquí voy a multiplicarlo por 10 elevado a 3 porque esto está en toneladas. Y todo aquí está, todo aquí en estas expresiones lo estoy trabajando en kilogramos centímetro. Entonces a mí me termina dando 58.66 para la primera, 40.58 en la segunda, 28.96 en la tercera. ¿Cuál es el valor crítico? El valor que vamos a utilizar como espesor entonces es el valor de 58.66 porque este es el que está considerando el caso más crítico entre los tres. Ahora voy a repetir lo mismo que ya venimos haciendo, pero con la demanda cortante en una dirección. Entonces para ello voy a determinar el espesor, pero basándome en la expresión que propone la ACI para hallar la resistencia cortante del hormigón en vigas. Entonces recuerden que la ACI, además de esta, propone otras dos, pero yo solo voy a emplear la primera para hallar nuestro espesor. ¿Por qué? Porque recuerden, si vieron mi video de diseñando a corte, recuerden que la segunda expresión, y de hecho la tercera también, dependen de la cuantía. Y habrá que verificar también por medio de esas dos expresiones una vez hayamos calculado la cuantía, porque
Cuando hay cuantías muy bajas, recuerden que esas son las expresiones que van a regir. Pero al no tener la cuantía todavía, entonces primero voy a usar la primera expresión. Así que calculando el valor del espesor del D con los valores que tuvimos, me salió 38.25, que sigue siendo inferior al valor anteriormente hallado de 58.66 centímetros. Así que voy a seguir utilizando este valor de 58.66. Ahora bien, voy a diseñar ahora el refuerzo longitudinal para resistir los momentos. Entonces voy a calcular el momento flector de la armadura de acero y para ello primero necesito hallar cuál es la sección crítica para el caso del momento. Entonces, siendo esta la sección crítica, esta sería la columna, esta sería la zapata. Entonces, bueno, en realidad esta distancia de aquí vendría siendo L, que es igual a 3.7 metros, y como es la distancia, el lado más grande, es por aquí que se va a doblar. Este vendría siendo en cambio B, que es igual a 3 metros. Entonces, voy a primero calcular la sección crítica en flexión, que vendría siendo justo esta área que está cortando justo en la cara de la columna. Entonces, para ello, voy a calcular digamos, esa distancia desde el borde de la zapata hasta la cara de la columna, que vendría siendo L medios menos C sobre 2. Recuerden que C es la cara de la columna. Y me termina dando 1.7. Y entonces, habiendo hallado eso, nuestro momento vendría siendo lo que marca esta expresión de acá. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto sería esfuerzo por L medio sobre menos C2 por B, que es el área, y todo eso multiplicado por la distancia hasta el centroide de esa área que les mostré anteriormente, y terminaría dando esta expresión, que es el momento último, que es el momento que se está aplicando en el plinto producido por la zapata, por la columna, por la carga axial de la columna. Con los valores que yo tuve y con el esfuerzo máximo en este caso, me termina dando 122.55 toneladas por metro. Y con eso, recuerden, si vieron mi video de diseñando una viga simplemente armada, tengo que calcular el RU, que es el coeficiente, ¿no?, de resistencia de la sección. Este vendría siendo el esfuerzo que resiste la sección. Entonces, para ello voy a dividir nuestro momento para el brazo de palanca multiplicado por el área, ¿no? Y con los valores que obtengo me termina dando 118.72 toneladas por metro. Todo esto está en toneladas metro, recuerdo. Ahora bien, tal como lo hicimos en mi video explicando cómo diseñar una viga simplemente armada, pero con la diferencia de que esta vez sí conocemos las dimensiones de nuestra sección, entonces voy a calcular la cuantía. ¿De dónde sale esta expresión? Simplemente esta expresión, bueno, como vieron que MU igual a RU por B por D cuadrado, y dentro de RU está la cuantía. Si despejo la cuantía, me termina dando esto que está aquí, ¿no? Entonces, con los valores que obtengo, a mí me termina saliendo una cuantía de 0.00323, o mejor dicho, 0.3%. Es bajísimo, como vieron, porque la sección en realidad es bastante grande. Entonces, con ese valor voy a calcular mi área de acero con la expresión de siempre, y me dio 56.89 centímetros cuadrados. Es la cantidad de acero que yo tengo que aplicar longitudinalmente en el lado L, que es donde se va a flejar, es donde se va a doblar. Entonces, el acero mínimo por contracción por temperatura en glosas, de acuerdo con la ACI 7.6.1.1, es 0.0018 por el área bruta de la sección
que a mí me termina dando 31,68 centímetros cuadrados. Entonces, como sigue siendo inferior al 56, estamos bien. Pero también voy a calcular el acero mínimo a fricción en vigas. Y con la ACI 9.6.1.2, con la expresión que propone, me dio un valor de 58,66. En este caso, este va a ser entonces el valor que va a regir, puesto que este valor supera el 56,89 que obtuvimos previamente. Escogemos ese valor de acero. Y con ese valor de acero yo tengo dos combinaciones posibles. Una de 19 varillas de 20 milímetros y otra de 12 varillas de 25 milímetros. Como pueden ver, ambas cumplen con el área requerida. Esta es la que yo voy a usar. ¿Por qué esta? Bueno, simplemente por conveniencia, digo, hay menos varillas que toca colocar y para evitarse problemas con el espaciamiento, entonces prefiero utilizar esta de 12 varillas de 25. Ahora bien, entonces recuerden que como les dije antes, una vez tengamos la cuantía nos toca volver a calcular la resistencia cortante del hormigón con la segunda expresión que propone la CI en el caso de demanda cortante por una dirección. Entonces, de acuerdo con calculo el D con la expresión de la CI 22.5.5.1C. Y en ese caso, bueno, lambda y lambda S vendrían siendo 1, no nos preocupamos por eso. Despejo D y a mí me termina dando 22,62 centímetros, que está por mucho, es por mucho inferior al 58,66 centímetros que vamos a emplear, así que no hay problema. Entonces, basándome en ese espesor, voy a sumarle el valor del recubrimiento, voy a sumarle también, digamos, cuánto mide la mitad de la varilla de 25 milímetros, que es 1.25 centímetros, y me termina dando 63,91, pero por motivos prácticos vamos a decir que son 64 centímetros que tiene que medir la altura de la zapata. Así que, de ahí que sigue nuestro refuerzo en la dirección B. Entonces, para el refuerzo en la dirección B, como tendríamos un momento inferior en la dirección D, entonces voy a emplear simplemente aquí este recuadro, ¿no?, que nos propone en la ACI 13.3.3.3, que dice que en zapatas rectangulares como la nuestra, el refuerzo debe distribuirse de acuerdo con A y B. Es decir, que si es que el refuerzo en la dirección larga debe distribuirse uniformemente en todo el ancho de la zapata, bueno, normal. Y para el refuerzo en la dirección corta, en nuestro caso que es B de 3 metros, una porción del refuerzo total, gamma S por el área S, debe distribuirse uniformemente una franja de ancho igual a la longitud del lado corto de la zapata, centrada con respecto al eje de la columna o pedestal. El resto del refuerzo requerido en la dirección corta es 1 menos del gamma S por el área que obtuvimos, el área de acero, y debe distribuirse uniformemente en las zonas que quedan fuera de la franja central de la zapata. Y gamma S se calcula con esta expresión, donde beta es la relación entre el lado largo y el lado corto de la zapata. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿cómo vamos a hacer el refuerzo en la dirección B? Basándome en esto, calculo mi gamma S, el cual me terminó dando 0,8955. Y entonces, el área de acero requerido en la franja de ancho igual a la longitud del lado corto de la zapata es de 50.95 centímetros cuadrados. Y el resto de la dirección, perdón, el resto del refuerzo en esa misma dirección, con esta expresión de aquí, me terminó dando 5.95 centímetros cuadrados. Entonces, por último, el refuerzo en la franja de ancho igual a la longitud del lado corto de la zapata tendría que ser de 14 varillas de 22 milímetros y en el resto, de la dirección corta, 4 varillas de 14 milímetros. ¿Cómo nos quedarían los cortes? Entonces, recuerden que tenemos un lado de 3.7 metros y un lado de 3 metros. Así que esa franja de ancho igual a la longitud del lado corto. La longitud del lado corto son 3 metros.
y esta franja de ancho igual a la longitud del lado corto es parte desde de estos 35 centímetros que me están dividiendo el borde de la zapata hasta los 3 metros correspondientes al lado corto. Y es en esta franja en la que yo voy a colocar 14 varillas de 22 milímetros. Y en estos 35 centímetros restantes de ambos lados tengo que ubicar las 14 varillas de 14 milímetros. Así que he colocado 2 varillas aquí y otras 2 varillas acá. Y las dimensiones ya las vieron previamente, así que bueno, espero haber dejado claro esa parte. Y si hacemos un corte en el lado corto, entonces nos queda el refuerzo que habíamos calculado antes de 12 varillas de 25 milímetros. Entonces, bueno, finalmente es así como nos termina quedando nuestro plinto. Con eso espero haber aclarado muchas dudas y bueno, la verdad es que yo me lancé a hacer este ejemplo de ejercicio porque he visto que en los manuales de hormigón siempre hay muchos ejemplos de diseño, pero siempre es con únicamente aplicando una carga axial y nunca he visto ejemplos en donde se aplique también momentos. Y recuerden que en la vida profesional siempre habrán casos donde ustedes tengan momento en X y momento en Y. ¿Y por qué? Porque al menos en las zonas de alto riesgo sísmico, generalmente ustedes van a analizar la estructura aplicando cargas laterales. Y en ese contexto ustedes van a tener muchas reacciones de momento en la base, en todo lado, ¿no? Y con eso ustedes tendrán que diseñar eso. Así que, claro, con este ejemplo espero haber resuelto esas pequeñas dudas que seguramente van quedando para aquellos que diseñamos con libros, con manuales. Y bueno, espero les haya gustado el video, así que con esto me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.